Hola a todos, este es un video tutorial para explicarle la aplicación en un Excel, la resolución a las situaciones que están planteadas en el material didáctico de la cátedra respecto a los temas de análisis de información de la unidad 7 del programa. En este caso en particular vamos a resolver la situación 1, 2 y 3 en donde un gerente de administración y finanzas de una empresa farmacéutica le hace un pedido a su analista senior para que le resuelva una serie de dudas e interrogantes que tenía al respecto. En la situación 1 le hacía un pedido de que él calculara el punto de equilibrio y, como ven en pantalla, en gris marqué todos los supuestos que le da el gerente y abajo el estado de resultado y el cálculo del punto de equilibrio. En la situación 1 estamos hablando que era un caso fácil de resolver con una fórmula en donde sabemos que el punto de equilibrio es el punto, es decir, es el volumen de venta que pueda tener una organización en el cual los costos fijos se igualan a la contribución marginal. Entonces, dividiendo el costo fijo total, como ven en pantalla, la contribución marginal unitaria, calculamos cuál es el punto de equilibrio. En este caso nos da 6 millones de unidades, el supuesto inicial era 10, pero si acá en el modelo cargamos 6, vemos que la utilidad antes de impuestos es igual a 0, ¿no? Ese es el punto de equilibrio, como lo pueden jugar con el modelo para modificar cualquiera de las variables para ver cómo impactan sobre el margen de contribución, sobre la utilidad antes de impuestos o sobre el punto de equilibrio. En la situación 2, eh, la- el pedido que le hace el gerente es cuál es el precio mínimo que puedan cobrar para, de alguna manera, no tener pérdidas, ¿no? Es decir, de alguna manera le dice cuál es el precio mínimo es decir, cuál es el punto de equilibrio que me garantice, de alguna manera, el precio mínimo que no tenga pérdidas. Entonces, para eso vamos a utilizar la fórmula buscar objetivo. La fórmula buscar objetivo se encuentra en la solapa de datos, análisis hipótesis, buscar objetivo. ¿Para qué sirve esta fórmula? Bueno, de alguna manera nos permite determinar qué pasa si modifico tal celda y obviamente a partir de un resultado objetivo que yo estoy buscando, ¿no? En este caso, ¿qué me está pidiendo el gerente? Me dice, bueno, ¿cuál es el precio mínimo que yo puedo cobrar para que no tener pérdidas? Es decir, para que mi utilidad sea igual a 0, que de alguna manera es el valor mínimo que puedan adoptar las utilidades antes de que pasen a un valor negativo, a que pueda tener pérdidas. Entonces, defino la celda que quiero de alguna manera definir como objetivo, que es la utilidad antes de impuestos. Quiero que esa celda sea igual a 0. Y para ello, el valor que yo quiero cambiar es el precio unitario, ¿no? De alguna manera, la fórmula va a modificar, va a repetir, van a ver cómo funciona, va a estar buscando cuál es el valor que me permite igualar la contribución marginal a los costos fijos y que me dé una utilidad igual a 0. Pongo a aceptar y, como ven, modifica el precio unitario, que es decir, la respuesta a la pregunta del gerente era $40, y, como ven, la utilidad antes de impuestos es igual a 0. Y acá también el punto de equilibrio necesario es decir, que tiene que lograrse para que la utilidad antes de impuestos sea igual a 0, con ese precio mínimo, es 10 millones de unidades, ¿no? Es decir, de alguna manera, sí o sí, a diferencia del caso anterior con los supuestos anteriores, en donde era 6 millones de unidades. Y por último vamos a ver la situación 3. La situación 3 aumenta la dificultad respecto a la situación 1 y 2, ya que nos pide el punto de equilibrio a partir de dos combinaciones de variables posibles, es decir, cambiar dos variables en las cuales lo podemos llegar a hacer manualmente e ir cambiando en el modelo en el Excel. Es más difícil de hacerlo de alguna manera una fórmula en el aire mentalmente, y si lo hacemos en el Excel vamos a tener que ir cambiando una por una las distintas combinaciones de casos que nos plantea.
En este caso el gerente le pedía al analista que le calculara el punto de equilibrio para diferentes combinaciones de precios unitarios e impuestos unitarios a la venta que iba a fijar el gobierno. Para ello vamos a usar otra función de la sección de análisis de hipótesis en la parte de datos que se llama tabla de datos. Para eso necesitamos hacer previamente una tabla de doble entrada. Por un lado, en una de las entradas tiene que tener las variables de entrada de precio unitario y en la otra de impuesto unitario. Indistintamente lo podemos poner a nivel horizontal o vertical. Vamos a armar la tabla primero. El gerente nos pedía 6 precios diferentes, de $45, de 50, de 55, de 60, de 65 o de 70. Y que lo combine con un impuesto de 5, de 8 y de 10. Y para eso necesitamos agregar cuál es la variable, es decir, de salida, es decir, el resultado objetivo, como hacíamos en la situación anterior, que queremos sensibilizar a partir de estas dos variables. Y en este caso queremos ver el punto de equilibrio que tenemos acá en la celda B22. Ponemos la celda B22 y antes de usar la función marcamos toda la tabla y vamos a la función en datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. En tabla de datos ponemos, donde dice fila, serían los valores de fila que aparecen debajo de los campos de las columnas. Y donde dice columna, ponemos los valores que aparecen en cada columna de los campos que están en las filas. Entonces, en las columnas pusimos los precios unitarios, donde dice celda de entrada fila, vamos a poner los precios unitarios. De alguna manera tiene una lógica inversa a donde ubicamos los campos. Y donde dice columnas, ponemos el precio unitario de venta. Damos a aceptar y vamos a obtener todos los valores de puntos de equilibrio posibles para esas combinaciones de precio e impuesto unitario, ¿no? Yo acá abajo había puesto la imagen del cuadro que está pegado en el material para que lo comparen, digamos, el que hice recién y el que había hecho antes previamente. Entonces, tenemos distintos puntos de equilibrio que tienen que lograrse para que la organización no tenga pérdidas para distintas combinaciones de precio e impuesto unitario a la venta. Bueno, esto es todo respecto a la situación 1 y 2 y 3. Más adelante vamos a ver la situación 4, el árbol de decisión, y la situación 5 en lo que respecta a la simulación de Monte Carlo. Muchas gracias.